Me he dado cuenta de que llevo 67 podcasts ya aquí en Spoiler y siempre estoy hablando de montar negocios, de nuevos proyectos, etcétera, pero poco se habla de cerrarlos. Es un tema un tanto tabú, que no encuentras muchos podcasts por ahí de esto, porque es normal, creo que es algo doloroso y que a veces cuesta tomar la decisión, pero que es necesario y que también se aprende mucho cerrando negocios. Así que creo que ya es hora de hablar de ello y hoy te lo voy a contar, como no, desde mi experiencia. O sea que si crees que esto te puede servir, quédate, que empezamos. Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast. Aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Mi idea cuando empecé a emprender, como ya he contado alguna vez aquí, era muy diferente a la de ahora. Yo me casé con un proyecto en aquel momento que era Flip and Flip, que era el proyecto que empecé, y no concebía que aquello pudiese ir mal. O sea, yo en mi cabeza solo estaba que iba a hacer lo que fuese necesario hasta que eso fuese bien, y que eso iba a ir bien como fuese. O sea, tuviese que sacrificar lo que tuviese que sacrificar, y así lo hice. Me casé tanto con esa idea que yo no me imaginaba un futuro de otra manera. Casi que no me veía ni como un emprendedor en sí, sino que me veía como una persona que tiene éxito con Flip and Flip, y no de otra manera. Entonces casi que ligué mi vida, mi futuro, mis propósitos y todo a un proyecto único. Y claro, eso tiene parte buena, puede tener parte buena si te sale bien, pero si te sale mal, como fue mi caso, tiene parte muy mala, y es que te estás casando a un proyecto y no te deberías casar a ningún proyecto, porque al fin y al cabo los proyectos, el trabajo no es tan importante en la vida, y muchas cosas más, ¿no? Pero a mí todo esto que te estoy contando ahora ha sido necesario de un proceso de cambio de mentalidad brutal, y que no hubiera podido vivir si no hubiera sido por aprendizajes y por cosas que me han tocado vivir forzadamente. Y siempre lo cuento, cuando llegó la pandemia a mí me hizo tener un cambio de mentalidad que me ha llevado a tener mucho más éxito y que me vayan las cosas muchísimo mejor. O sea, para mí la pandemia en cierto modo ha sido positiva, aunque esto tampoco se puede decir, ¿no? Porque ha sido un desastre para muchas personas. Pero en el sentido profesional, si yo no hubiera llegado a la pandemia, creo que todavía estaría en esa mentalidad de mi vida va ligada a un proyecto y punto, y voy a hacer lo que sea hasta que esto funcione. Y sacrifiqué tantas cosas que, como siempre he contado aquí, pues hasta me puse a repartir en globos en bicicleta para que ese proyecto saliera adelante, y daba igual. O sea, no salió porque no tenía que salir, por lo que fuese, pero me costó mucho desligarme de eso. Y con el tiempo incluso fui dejando el proyecto ahí por si algún día resurgía. Como que no quería terminar de cerrar esa etapa, simplemente decía, bueno, pues se queda ahí en stand-by y quién sabe, a lo mejor algún día resurge o llega una oportunidad. Y incluso iba llegando alguna cosa que me hacía pensar, ostras, pues mira, igual esto funciona y lo relanzamos. Pero con el tiempo, en ese proceso de cambio de mentalidad, me he ido dando cuenta de que mi propósito o mi motivación intrínseca, como ahora trabajamos mucho en Tu Cerebral Desnudo, es mucho más amplia, y que para mí, por lo menos, es mucho más sano que sea mucho más amplia. ¿En qué sentido? Me refiero en el sentido de que yo quiero emprender para tener un estilo de vida concreto, que es tener la libertad de poder ser rico en tiempo y dinero para hacer lo que quiera y poder disfrutar de mi vida personal, de mi familia, de mi gente, de mis amigos. Y claro, ahora mismo pienso que el proyecto que me lleve ahí me da igual, siempre y cuando obviamente haga cosas que me llenen, que me hagan sentirme reconfortado, porque vea que lo que yo sé lo puedo aportar ahí y puede traer un resultado, y que obviamente vayan ligadas con mi ética, si no, no estarían chocando conmigo. Pero que no vaya tan ligado a un proyecto me ha hecho ser mucho más libre, en el sentido de, pues bueno, probemos, analicemos fríamente si el proyecto funciona, y si no, se cierra, ¿no? Y ese fue mi proceso en 2021. 2021 fue ese año de experimentación en la que me dediqué a crecer mucho Estudio Iber, que es mi negocio de servicios de diseño para otros clientes, pero en paralelamente
yo ya iba pensando en negocios que me permitiesen en algún momento dado en el futuro no estar todo el rato cambiando mi tiempo por dinero y tener negocios que fueran más escalables. Y me permití un año de experimentación. De ese año de experimentación nacieron proyectos como Rural Club, que como conté aquí en su día, pues era un portal para que nómadas digitales, sobre todo extranjeros, pudiesen venir a España, que para ellos es un paraíso en muchos sentidos, y encontrar lugares, fueran colivings, fueran villas o lo que fuera, para poder vivir y trabajar desde ellos. Bien, ese proyecto lo probé, hice todo lo que creía que estaba en mi mano, y también llegó un momento en el que me di cuenta de que mis capacidades ya no llegaban para más. Y que además a lo mejor el sector no lo conocía y no me motivaba tanto. Y entonces fue 2022 cuando llegó el año de foco y el año de crecimiento. Llegó Tu Cerebro al Desnudo, un proyecto en el que de repente me asocio con Osman y empiezo a ver que ahí sí que tenemos todas las capacidades para escalar ese proyecto al máximo, porque somos 2 personas y tenemos cada uno lo que hay que tener. Y también un año de mucho crecimiento en Estudio Iber, en el que había consolidado mucho en 2021 y empezaba la cosa a crecer, proyectos más grandes, clientes más serios, más responsabilidad, pero también muchas más posibilidades. Y me toca también empezar en este año a pensar en despedirme de ciertos proyectos que estaban ahí, pero que llevaba tiempo sin trabajarlos, como Flip and Flip y como Rural Club. Y tomar esa decisión no la hubiera podido tomar quizás el año pasado o quizás hace 2 años porque no estaba preparado, pero ahora es como que ha sido mucho más fácil, en el sentido de decir, vale, si yo ya tengo claro mi propósito en la vida, sé que lo que quiero es esto, lo tengo clarísimo, está todo alineado en mi vida, tengo muy claras las cosas y estoy disfrutando y creo que he llegado a un momento en el que las cosas me empiezan a funcionar, puedo ser mucho más objetivo para decir, mira, esto ya está, no funcionó, fue una etapa buenísima, aprendí muchas cosas, quizás en un futuro pueda montar un proyecto en el que pueda volver a volcar todo ese aprendizaje que tuve en Flip and Flip de patronaje, de confección, de creación de producto físico, de diseño de producto físico, del sector artesanal, etcétera. Sí, y no lo descarto, me sigue gustando mucho la artesanía y el producto físico, pero ahora no es el momento, y ya está. Si tengo ahí una web o un proyecto que llevaba aparcado mucho tiempo y no ha traído nada ni lo va a traer, seamos sinceros, sé honesto contigo mismo, haz este trabajo, piénsalo y ya está, aparcado. Por eso hace un mes tomé la decisión de cerrar la web de Flip and Flip, porque además era un chorro de que me llegasen emails spam de muchas empresas ofreciéndome servicios y sus ofertas de cosas, ¿no? Y ya está. Y ahora estoy en un proceso de venta de Rural Club. ¿Por qué Rural Club sí que considero que puede tener un proceso de venta y Flip and Flip no? Pues porque Flip and Flip al final requiere de una persona que sepa mucho de ese sector y que se ponga a currar mucho en algo que es difícil de levantar, porque yo ya exploré todas las vías y me di cuenta de que era difícil, pero Rural Club sigo pensando que tiene muchas posibilidades de funcionar. Es un proyecto que las métricas, al contrario que Flip and Flip, sí que me decían que ahí había un mercado interesado en lo que ofrecía y que podía llegar a tener un market fit interesante, ¿no? En el sentido de que Rural Club, cuando hice el lanzamiento en Product Hunt, me trajo una primera lista de unos 100 y pico emails. Esos emails estaban muy interesados. Hice un test unos meses de abrir unos formularios de reserva y recibía sin hacer nada como 5 o 6 formularios de reserva cada mes. Y lo que me falló fue que no tenía el tiempo, ni las ganas, ni el conocimiento para ponerme a desarrollar todo ese sistema de reservas bien, para que funcionase, para que fuese ágil, para que se pudiese dar un buen servicio a los clientes, etc. Pero la oportunidad estaba ahí y el modelo de negocio podría funcionar. Entonces yo ahora mismo, obviamente, sé que no lo voy a hacer porque no tengo ni las ganas ni el conocimiento del sector para desarrollar todo lo que habría que desarrollar, y porque estoy muy centrado en Tu Cerebro al Desnudo y en Estudio Iber y sé que mi capacidad es limitada. Entonces llega un momento en el que tienes que saber cerrar y despedirte de ciertos proyectos para poder ser más libre y para poder crecer mucho más en otros. Pero Rural Club sigo pensando que se puede vender, obviamente no como un negocio, porque no es un negocio, no ha llegado a facturar, pero sí que es un proyecto montado que tiene unas primeras métricas que demuestran que está ciertamente validado.
Entonces, por eso lo tengo en proceso de venta. Ahora estoy en conversaciones con una persona que está bastante interesada, veremos a ver qué queda, pero sigo abierto si cualquier persona aquí le interesa el proyecto. El precio es bastante sensato porque al final sé lo que estoy vendiendo. Como digo, no es un negocio, sino un proyecto. Y bueno, dejaré el enlace abajo por si alguien está interesado. Y la conclusión de todo esto es que al final es un proceso mental largo, que hay veces que no puedes tomar decisiones si no estás preparado y tú mismo lo vas notando, pero que cuando de verdad las tomas, y esto es a donde quiero llegar por si alguien está en este momento, cuando de verdad estás preparado, cuando de verdad te puedes analizar objetivamente y ser honesto contigo mismo y tomas la decisión de cerrar ciertos proyectos, ni mucho menos en mi caso siento la decepción o el fracaso, sino que siento lo contrario, siento el crecimiento, siento el éxito, siento el pensar, ostras, puedo hacer esto porque hay otras cosas que me van bien y esto además me va a hacer crecer todavía más y sé que voy a ser más libre y que voy a tener un crecimiento personal más allá del profesional más grande. Así que si alguien está en ese proceso, espero que todo esto le haya servido. Si tenéis cualquier pregunta, sabéis que me podéis contactar en cualquier red social o en estudioiber.com, ahí tendréis mi contacto. Y nada, para cualquier cosa que os pueda ayudar, ya sabéis que donde ofrezco los servicios es estudioiber.com. Y si quieres que te ayudemos a aprender sobre tu cerebro para poder potenciarlo, tucerebraldesnudo.com. Nada más, esto es todo y volvemos pronto. Gracias por estar ahí.